Buenas noches aquí en España. Dando algunas charlas y comentando algunas supervisiones, me he dado cuenta de la dificultad que tiene, para los que no tenéis formación lógico-matemática, la regularización que Lacan hace del goce a partir del seminario Ancor. Y además me he dado cuenta de la dificultad que hace tiempo que vengo vislumbrando de el concepto de goce en Lacan y los diferentes goces. Como que no me gustó los 6 paradigmas del goce de Jacques Alain Miller, pues voy a proponeros volver a Lacan de nuevo. El problema del goce es un problema de la ampliación del concepto de energía. Sabéis que Freud pues, intentó, sobre todo en los años 14 y 15, en lo inconsciente y la represión, sobre todo, pero ya venía desde el proyecto para los neurólogos, la idea de introducirle lo que en aquel momento era lo más importante, que era la energía, dado que en aquel momento había aparecido el motor de vapor y había hecho que la termodinámica fuese la ciencia princeps casi de la física, más allá del universo. Es decir, la termodinámica era fundamental. Y en la termodinámica, bueno, pues había una norma, como siempre hay en ciencia, y es que la suma debe ser cero. Es decir, la energía que entra en un sistema más la energía que sale, más el trabajo que realice, los esfuerzos que haga, trabajo, la buena definición es fuerza por tiempo o fuerza por espacio, bueno, pues debería ser cero. Ya la energía ni se crea ni se destruye. El psicoanálisis no. El goce debe reducirse. Y, en principio, el reductor de goce era el menos phi, la castración. Una de las funciones que tenía en tanto magnitud negativizada, no negada, negativizada, pues aportaba al goce del sujeto. Porque si no, volvíamos a la idea moral, que consistía en la Iglesia en azotar el cuerpo y en la vida militar cansarlo. Son soluciones parciales, porque sirven para un rato. El problema del goce en Lacan es que es lo que hay entre lo simbólico en principio y lo real. Es decir, donde al principio coloca las imágenes y después las Bostelunds en el lado entre lo simbólico y lo imaginario, incluso las ideas, las llega a colocar ahí. O sea, casi que coloca 3 niveles entre el espacio, entre el nudo, en el nudo entre lo simbólico y lo imaginario, coloca 3 ideas. Primero son las imágenes, después son las Bostelum, la representación, y después son ya las ideas en sentido platónico, más potentes, una representación más potente todavía. Cosa que, por ejemplo, la psiquiatría no ha pasado de las ideas. Sigue llamándolo ideas. Por el lado entre lo simbólico y lo real, aparecía un goce, pero primero, para pasar a ese goce, había que escribirse el significante, pero el significante siempre en su sentido de soporte material de letras. Entonces, cuando Lacan juega con el concepto de jouissance francés, a veces juega con jouis en sentido de oír, yo oigo. También juega con jouir y sans, sentido. Jouir, o sea, gozar en francés, y sentido. Son homofonías. O simbilicadencias, que diría Freud. Pero después sabéis que al goce también se le ofrece el saber, a los S2s. En Ancor comienza hablando del goce del saber, cuando define que un saber es aquello que se goza tanto en su aprendizaje como, o en su adquisición como en su ejercicio. Pero en principio son los S1. Con lo que lo importante parecía que era la letra. La letra está en todos los lados, porque tanto en el lado del sentido, recordar Vitulater,
con el concepto de litoral y literal. Lo literal es lo que más se acerca desde el lado del sentido al goce. Al goce, no a lo real. Y esta es la diferencia fundamental. Al goce, no a lo real. Es un litoral entre el saber y el goce. Entonces, ¿cómo el goce, cuando dice jouissance, se refiere al goce del lado de lo simbólico real más el goce del sentido? O al sentido también tenemos que añadirle un goce que se llama el goce del sentido, el jouissance. Es ambiguo Lacan con eso. Entonces, cada uno, yo no tengo todavía tomado una decisión, creo que puede opinar lo que le parezca, pero me parece que estaría bien utilizar el término en general y especificar en cada caso si se refiere al goce de la letra en el sentido de lo real, entre lo real y lo simbólico, la letra como la que absorbe el goce y que luego después lo contabilizará mediante la metonimia, bicentrodiofonía, y dejar sentido, por el otro lado, el goce del sentido. Claro, entonces si decimos el goce del sentido y el goce de la letra, pues podemos unirlo en jouissance. Pues ¿por qué no? Bueno, es una manera de verlo, pero lo importante es que si en el espacio de lo imaginario y de las ideas la cultura había aportado diferentes estructuraciones y que Lacan de entrada lo que nos va a plantear es la idea del cuerpo despedazado, las imágenes sueltas y unas encima de otras, el patchwork que se dice, ¿no? Empalmar las cosas como de cualquier manera, y que en el fondo debía haber una imagen unificante, que después la va a ligar a un S1, es la imagen unificante del cuerpo, pero que el temor, esto en la psicosis siempre es romperse en pedazos, la imagen, va a trabajar de alguna manera el goce en el espacio entre real y simbólico de una manera bastante semejante. Solo que esta vez va a utilizar una teoría de la letra que no es la teoría de la letra que había utilizado ya desde el seminario 5 y desde el escrito La instancia de la letra en el inconsciente freudiano, que es la letra más en su sentido lingüístico, la letra soporte material del significante. Bueno, no es que te tumbe la definición, pero la va a utilizar de otra manera. Y lo dice en Angkor. ¿Qué va a hablar? De ese goce. Va a decir que es un goce como una sustancia. Y dice, ¿por qué no voy a inventarme yo una sustancia? Y todo el mundo se ha inventado la suya. Me voy a inventar la sustancia gozante. Lo que llamará después el nespas. Con ese en delante parece un no espacio o algo así. No sé exactamente bien qué quiere decir, si en francés tiene algún sentido que yo no conozco. Vale. Ahora bien, introducir entre lo real y lo simbólico el goce significa dar un salto más que el goce del otro. Porque el otro no es lo real. Tiene que ver con lo real, pero no es lo real. Tiene sus anclajes en función del nudo, ¿sabéis? El goce del otro que hay al final, que siempre tiene que estar barrado, porque no se puede poner al otro sin barrar, ya nunca más. Bueno, no coincide el otro con lo real, o la parte real del otro con lo real. Entonces, ¿cómo vamos a poderlo abordar? Y lo va a abordar, si estamos en lógica, ¿qué tenía en la mano? ¿Quién mueve y trabaja las letras en lógica? Hay dos maneras. Las letras del álgebra, como operaciones variables, ecuaciones y demás. O las letras, dice, ahí se baja la topología de la teoría de conjuntos. Cuando dice algo tan bonito como las letras no nombran los conjuntos, las letras son los conjuntos. Es un salto enorme, porque eso que le permite, si las letras son los conjuntos, y es verdad, porque cada conjunto es una letra,
que dentro de ella tiene muchas letras. Es decir, funciona así. Entonces, lo que va a plantearnos es la lógica de la teoría de conjuntos, pero no desde el punto de vista lógico solo, sino desde el punto de vista topológico, lo que llama topología de conjuntos, que es la básica. Ya linkaré un texto mío donde explica la teoría, lo que es una topología. Pero básicamente una topología es llamar un espacio topológico, construir un espacio topológico es tener un conjunto de letras o números. Nosotros solamente trabajaremos con letras, o de objetos cualquiera, pero en principio letras y números, y solo letras ahora. Obtener todos sus subconjuntos y estudiar este conjunto mediante sus subconjuntos. Para eso, ¿qué hay que hacer? Montar una topología. Y una topología que escoger unos cuantos, pueden ser todos, de esos subconjuntos que cumplen unas propiedades, que ahora no voy a decir porque están escritas ahí en el texto y no vale la pena. Y si cumplen esas tres propiedades, entonces tenemos no un conjunto, tenemos un espacio topológico, que es el conjunto más su topología. Y entonces vamos a estudiar el conjunto con sus subconjuntos. Es decir, las letras con los conjuntos de letras. Un conjunto grande de letras con los subconjuntos de letras. Aquí nos aparece rápidamente una dificultad. ¿Dónde está el significante? Es decir, el significante no aparece de momento, pero es que el espacio, por eso le llaman spas, creo, el espacio que crea la letra con la que sostiene el significante, sea letra lingüística o letra de otro tipo. Yo creo que en la psicosomática la letra es de otro tipo, por eso no se puede leer. Por eso llega un momento que dice que la psicosomática es una escritura que no está hecha para ser leída. Esa letra, ese espacio, va a tener su propia estructuración, vamos a decirlo así. Y la estructuración que Lacan le va a poner es uno de los primeros teoremas o primeras propiedades de los espacios topológicos. Los espacios topológicos pueden tener bastantes propiedades, pueden ser más finos, cuando hay más conjuntos, menos finos, más gruesos. Pero una de las propiedades es, sobre todo en conjuntos infinitos, cuando se parte de un espacio infinito, los subconjuntos, el número de subconjuntos es infinito y además muchos de ellos también son infinitos. Es decir, las propiedades, la propiedad más fina ya es si es un espacio denso o es un espacio compacto. ¿Qué quiere decir un espacio denso? Un espacio denso quiere decir que entre una letra, un significante en último caso, porque en cuanto coges una letra, si la quieres oponer a otra, ya tienes un significante. Es decir, el salto de la letra al significante es la oposición con un significante. Mientras que la letra no se opone a otra letra, se suma con ella, se articula con ella, no se opone. Así es como lo entiende Lacan. Vale. Entonces, esta idea de denso, ¿qué quiere decir? Que entre una letra y otra, siempre hay otra letra. Fijaros lo importante que es esto. Si entre una y otra letra, entonces coge la del medio y entre ella también hay en medio, hay otra y otra y otra y otra. Entonces, para nosotros, nos parece que eso recubre todo el espacio. No, deja agujeros. Ese agujero lo había utilizado Lacan en la teoría del significante para el deseo. Y ha colocado el objeto metonímico ahí. ¿Y el compacto qué quiere decir? Que no hay agujeros. O sea, es lo mismo, entre una letra y otra letra hay siempre una letra, o como entre un significante y otro siempre hay un significante, ¿vale? Por eso Lacan se plantea a veces si podría existir el significante solo un significante, y él dice que la frase sí, aquí hay muchas dificultades, es decir, pero en principio no, significante solo no. Una letra, entre una letra y otra, pero hay, de tal manera que la profundidad de letras, la densidad, han dicho en el sentido contrario a lo que me decía antes denso, es tan potente que no hay huecos. Es como nosotros vivimos el cuerpo. El cuerpo, evidentemente, o la materia, el universo.
Entre un planeta y otro hay otro. Pero hay huecos. Pues no, no es denso. ¿Por qué? Pues porque entre Júpiter y Saturno no hay otro. Con lo cual no es ni denso. Fijaros, el espacio no es ni denso. Por los planetas. Si bajamos más y empezamos a entrar en bosones y en este tipo de cosas, se va densificando más. Pero para nosotros, intuitivamente, denso y compacto es lo mismo. Para Lacan no lo va a ser. Y no lo va a ser por una razón muy importante. Y es que en teoría de conjuntos, si el espacio es compacto y además es infinito de cantidad, de cardinalidad, ¿cómo lo podemos recubrir en un momento determinado para tener trocitos de él? Porque recubrirle es tener trocitos de él. Entonces, obliga a que la sucesión de subconjuntos sea infinita. Lo llama un recubrimiento. De tal manera que se recubre, pero no como las losetas del suelo, que está una al lado de la otra. No, eso es topología de cadenas, esto no. Ahora no aplica esto. Eso es para significante. Ahora no están una al lado de la otra, sino que están una encima de otra. Es decir, se interseccionan, no encima, sino se interseccionan unas con otras. ¿Por qué? Porque esos subconjuntos tienen elementos comunes entre ellos, con lo cual se interseccionan entre ellos. ¿De acuerdo? O pueden interseccionarse. De tal manera que el ejemplo más claro en la vida es el síndrome de Diógenes. El síndrome de Diógenes es quien recubre al otro, su cabeza, la traspasa, la realiza de alguna manera en su vida, recubre al otro con un montón de subconjuntos, cada pedacito, cada cosita, cada ticket, cada trozo de basura, cada papelito, cada sobre, cada caja de zapatos. Es una letra, para entendernos así, del otro, de ese espacio, perdón, no del otro, de ese espacio. Y el otro ya son significantes, es otra cosa, de ese espacio. Y entonces, también aparecen los bipolares. Por ejemplo, cuando se hace muy grande el trabajo que se les ha acumulado, no pueden empezar a coger un trozo y empezar a hacer algo. Entonces, te llaman y tienes que decir, ¿qué tiene por hacer? Bueno, no, pues primero haga esto. Y si lo dices tú, a veces lo hacen y arrancan y empiezan a funcionar. También aparecen los autismos. No pueden, porque lo ven infinito. No es manejable por el significante, que es denso. No maneja bien el infinito porque se le escapa la plusvalía. La plusvalía es no objeto metonímico, pero es lo que le falta al espacio denso para ser compacto. ¿De acuerdo? Pero aquí Lacan lo va a manejar de otra manera, porque como no lo va a manejar por la diferencia, sino por la identidad. La igualdad de una letra con otra a veces. Aquí sí que aplica en la letra el principio de identidad. Entonces, Lacan lo que nos va a proponer no es la diferencia, lo que nos va a proponer es que ese recubrimiento que recubre al otro y que tiene infinitos subconjuntos, pueda tener un subrecubrimiento, es decir, una especie de subconjunto de él, que sí sea finito. Puede ser muy grande, pero puede ser finito. Es el paso de lo infinito del goce a lo finito. Es un salto precioso y necesario, porque si no, ¿cómo recortamos el objeto A? Ya lo había introducido al final del seminario 11, cuando hace, yo te mutilo, pero era mutilar al otro. Ahora no se trata solo de mutilar al otro, ya estamos en el espacio en el cual el goce no está incluido, el espacio, la sustancia gozante, el espacio del goce. Y ese espacio, por este lado, no por el lado de lo simbólico imaginario, por este lado, es un espacio que podemos decir que cada letra es un punto, geométricamente. Y en matemáticas poner un punto que quiere decir un elemento. Y se acabó. Ese elemento puede ser cualquier cosa. A veces puede ser
espacios topológicos, el espacio topológico de los espacios topológicos. ¿Me explico? Es la idea de punto. Muy bien. O sea, en este caso, cada punto es una letra. Entonces, lo va a recubrir con un subrecubrimiento finito. Eso permite ¿qué? Contar. Eso permite al sujeto contar, porque lo infinito, cardinalmente, Cantor le puso Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2 en la potencia de cada infinito. No serán más infinitos que otros. Lo llama la aritmética transfinita. Pero bajar a lo finito permite, en último caso, recubrirlo con 3 o 4, o con 5. Con lo cual, ¿qué tenemos ahí? Una especie de preobjeto A o de objetos A. Con 3 o 4, y además son contables. El que más que el obsesivo los cuenta todos. Cuenta y cuenta y cuenta y cuenta. Y casi siempre cuenta letras. Mirad, números de matrículas, libros, letras. Está contando todo el día letras. ¿Por qué? Porque no le sale la cuenta. Porque la cuenta, si no está la función fálica, no le va a salir. Vale. Entonces, para que le salga, ahí tenemos el segundo problema. No solamente de si lo imaginario, lo simbólico y lo real, ¿no? Sino tenemos el segundo problema. Es decir, si el sobrecubrimiento finito, que si lo empalmamos con la cuestión de la demanda, podría pasar del transfinito de la demanda a hacerla finita, el problema es que nos coge a todo el otro. Es decir, ¿es el objeto A que te llevas? Todavía no. Quizá tengas que escoger a uno de esos elementos que forman parte del subrecubrimiento finito. Y ahí tenemos, y esto no lo dice Lacan, esto os lo voy a aportar yo, un teorema o un axioma muy bonito que se llama el axioma de elección, que matemáticamente quiere decir que dado una familia de conjuntos, aunque sea infinita, se puede escoger un elemento de cada uno. Bueno, pues en este caso sería algo así, y eso es un axioma, perdón, eso es un axioma que pensaban que era obvio, luego se dieron cuenta que no es obvio. De hecho, es un axioma que está ligado con el axioma del tercero excluido. Es decir, si se acepta el axioma de elección, se está aceptando el tercero excluido. O sea, no está asegurado que se pueda escoger. Y eso es una cosa muy interesante en matemáticas, sobre todo intuicionistas. No voy a meterme más ahí, pero entonces el problema es que si no está asegurado, el sujeto tendrá que hacer alguna operación para construir lo que en Freud es el objeto exterior, salir del autorotismo. Winnicott lo plantea como la construcción del objeto transicional y Lacan lo coge al vuelo, pero lo va a rigorizar de esa manera. Es decir, tenemos ya recubierto al otro con un número de conjuntos finitos, de conjuntos, un número finito de conjuntos, cada uno puede ser infinito dentro de él, pero tenemos un número de conjuntos, es decir, tenemos suficientes alfombras para rellenar la sala unas encima, aunque se pillen unas con las otras, suponiendo que se interseccionaran, que ahí en la realidad no se interseccionan, se monta una encima de la otra, ¿no? Pero que sean 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, da igual, si pasamos a lo finito. Ahora, ¿qué hay que hacer? Recortar uno. Escoger uno, más que recortarlo. Escoger uno. De esa familia, coger uno. O, según el axioma de elección, también se podría entender como escoger una letra de cada uno de ellos y con eso construir el objeto A. No tengo claro todavía cómo se hace. Lacan no lo tenía, no lo dijo, y yo lo estoy intentando entender, sobre todo en los análisis avanzados. Y en niños. Como yo no trabajo con niños, normalmente en supervisiones donde están los niños en juego.
El axioma de elección es bastante complicado de entender porque uno no acaba de saber por qué no está asegurado que se pueda escoger un elemento de cada conjunto. Pero en nuestro caso la pregunta es, ¿escogemos un subconjunto de esa subrecubrimiento finito? ¿O escogemos un elemento de cada uno de estos y hacemos un conjunto? Yo creo que es lo primero. Tenemos que escoger al modo del axioma de elección, no exactamente igual que el axioma de elección, tenemos que escoger uno. Y Freud para ahí nos propone una teoría muy simple, que es la teoría del fetiche. Es ahí donde él ve el menos phi y yo más bien veo el menos pi que le lleva al menos phi. No, o sea, es ver que la mujer, el ejemplo de Freud de las faldas, ¿no? Y el escoger las medias, como están, que están al lado, el objeto más metonímico de al lado, en el fondo escoger el cuerpo del otro, en este caso el cuerpo de la mujer, y recubrirlo de un conjunto finito de letras que lo recubre. Sería su ropa, sus vestidos. Todos sabemos que la erótica debe estar en el borde del vestido, ¿no? Pero el problema es que es porque está el menos pi que al sujeto le lleva al otro, en el otro, al menos phi. Ese es el que permite, creo yo, escoger uno de ellos. Y esa es la articulación que Lacan había trabajado con A barra menos phi. También tenemos un segundo lado, porque eso parecía más causa del deseo que objeto de goce, y no quedaba muy claro. El otro lado, que es los objetos de la excepción del padre. Del existe uno que no cumple la ley fálica, es decir, que no cumple el mantenerse dentro del goce del decir y pasa al goce del cuerpo. El goce fálico es exterior al cuerpo, pasa al goce del cuerpo, que simboliza al otro. Y además, ese espacio del goce, que a veces no es lo mismo. Cuando alguien se engancha con el goce del otro, el goce amboceptivo, que dice Lacan, el goce entre dos cuerpos, pues cuando se va al goce de lo real, que es otra cosa. Por ejemplo, la drogadicción. La drogadicción no está a veces el cuerpo del otro en juego, ¿eh? Está el propio y las propias satisfacciones y la mente. Se va directamente a lo real entre imaginarios. Y a veces se van a ese punto donde se encuentra lo real y lo imaginario, que Lacan llama goce otro para el lado de la mujer. Bueno, entonces, este elemento a veces marca, y en los varones se ve bastante bien, pero en las hembras también, ¿eh? En las féminas también, ¿eh? También se ve cómo los objetos plus de goce del padre le ayudan a escoger, sea para que le gusten a ella, sea para que le guste, le guste de ella al otro. Y aquí lo dejo. Espero que os sirva.